y encaminen sus corazones al amor de Dios y a la obediencia de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a compartir una palabra esta noche en la cual yo sé que ninguno de los que está aquí va a volver a su casa como ha salido. Como siempre nos habla el apóstol cuando predica, que siempre en cada reunión tenemos que venir con una perspectiva de qué Dios nos va a hablar y qué Dios va a hacer con nosotros en nuestra vida. Sabemos que ha hecho muchas cosas, sabemos que ha restaurado la familia, ha acomodado nuestra economía, gracias hermano, y ha hecho muchísimas cosas, aún en mi vida, y yo sé que la vida de ustedes también, porque hoy no están aquí porque lo ha invitado un amigo o alguien, está aquí porque Dios lo llamó. Y yo me ponía contento cuando lo vi al hermano Esteban y a su esposa, a su familia, porque es un tiempo de que debemos volver a los caminos del Señor. Debemos entender de que sin Dios, nuestra vida continúa de una manera que no es igual que cuando estamos con Él. Amén. Así que esta noche quiero compartir una palabra en el libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 7. Hoy, como decía el apóstol mientras cantaba, hoy va a haber un rompimiento generacional. ¿Cuántos lo creen? Esa palabra, usted ponga su dedito ahí, yo voy a compartir otra palabra para que podamos entender un poquito lo que es el pecado, lo que es una generación, lo que viene de generación en generación a causa, la consecuencia es del pecado. Amén. Así que el pecado siempre es un acto de persona, porque es un acto libre e individual. Y si nosotros no resistimos al pecado, el diablo se mete en nuestra casa, pero no para ver la televisión ni para tomar mate, sino para destruir la familia, para destruir el hogar, para destruir la economía. A eso viene el diablo a meterse en nuestra casa. Entonces, nosotros debemos resistir al diablo, y el diablo, dice la palabra, huirá de vosotros. Amén. Así que, para entender esto, yo quiero compartir, usted no lo busque, solamente ponga su dedito en Éxodo 34:7, 34, en realidad 34:7, pero vamos a compartir más versículos. Entonces, Dios me habló de esta palabra un día, le voy a contar un cachito de mi historia. Un día, hace unos días atrás, estaba preparando un desayuno y estaba hablando con mi esposa, estábamos hablando de la palabra y conversando así, estaban en la mesada y le doy la cabeza contra la base del microondas. Me agarré la cabeza, me torcí, moría mi propio yo, no dije nada, ¿no? Pero cuando seguí, después del dolor, después que me refregué, me volví a dar con la cabeza en la base del microondas. Entonces, me dio tanto, no sé qué, que me fui, me senté y dije, ¿por qué Dios? Y me olvidé de que teníamos que decir, ¿para qué Dios? Entonces, ¿por qué Dios me pasa esto? Si hace tantos años que trato de morir a mi propio yo y buscar la forma de agradarte, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿No? Y Dios me llevó a la palabra, Éxodo 34:7. Entonces empecé a escudriñar y a investigar de dónde viene esa genética, ese ADN, esa maldición generacional. Y el Señor me llevó a esa palabra. Pero antes quería compartir lo que decía Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 19, dice: porque no hago el bien que yo quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí,
porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, ahí vemos lo que yo compartía recién, que cuando no resistimos al pecado, el pecado nos lleva a eso, a que tome el control en nuestras vidas y cuando dejamos una puerta abierta al diablo, el diablo entra a arruinar nuestra familia, nuestros matrimonios. Pero hoy en el nombre de Jesús vamos a romper esa iniquidad, esa maldición que viene de generación en generación. Entonces, después la palabra me llevó a investigar en Deuteronomio, capítulo 10, versículo 12. Y yo solamente hoy quiero compartir su palabra, no quiero añadir nada, porque la palabra dice en Deuteronomio 4:2, dice: no añadiréis a su palabra, a la palabra que yo os mando, dice, y ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová que yo os ordeno, dice. O sea que es una orden lo que Dios nos da. No dice que querés hacerlo o no hacerlo, es una orden, ¿no? Entonces, me llevaba a Deuteronomio capítulo 10, versículo 12, que dice lo que Dios exige. Dice el título de este versículo, ¿no? Lo que Dios exige. La palabra exige significa permitir imperiosamente algo a lo que se tiene derecho. O también puede significar permitir imperiosamente con autoridad. Eso es lo que Dios dice, eso es lo que significa la palabra exige. Y acá el título dice lo que Dios exige, lo que Dios quiere con nosotros, que Él ya tiene derecho sobre nosotros y tiene autoridad sobre nosotros. Amén. Porque cuando nos convertimos como hijos, tenemos su ADN. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por esto? Dice así la palabra en Éxodo, en Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Ahora pues Israel. Cuando dice ahora pues Israel, lo traemos a nuestros tiempos. Y nosotros sabemos que representamos la nueva Israel espiritual. Amén. Entonces Dios nos habla y dice: ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Mire qué bendición. Si nosotros hacemos lo que Dios exige, vamos a tener, tanto como vamos a tener autoridad, como vamos a tener una vida espiritual, ministerial en las manos del Señor. Yo no hablo de material, mis anhelos son de que Dios a mí siempre me lleve a un nivel de gloria, pero que sea espiritual. Si bien lo material sirve, pero es terrenal. Estas son cosas sobrenaturales. Y en el versículo 16 dice: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, no endurezcáis más vuestra cerviz. La circuncisión era el signo exterior de permanencia al pueblo de Dios, pero esa marca no vale de nada sin la actitud interior y fiel y obediencia al Señor. Entonces,
Por eso dice la palabra circuncidad, pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis vuestra cerviz. Y en el 17 dice, porque Jehová, vuestro Dios, es Dios, porque Jehová, vuestro Dios, es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho. Cuando dice ni toma cohecho, el cohecho es un delito, hermano. A eso se refiere la palabra. Y en el 19 dice, amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. A mí esa palabra me tocó porque por años, si bien nosotros todos los que estamos aquí, Dios nos sacó de Egipto. Pero había un tiempo que el Señor me sacó de Egipto a mí. Mi cuerpo estaba fuera de Egipto, pero mi mente tal vez seguía en Egipto, porque había cosas que tenía que sacar de mi vida. Y gracias a Dios, el Señor trabajó mucho conmigo, yo puse de mi lado, puse de mi parte, y gracias a Dios, hoy seguimos marchando y perfeccionando en el nombre de Jesús. Y en el 20 dice, a Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y a Él seguirás, y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza. Mira lo que dice, Él es el objeto de tu alabanza, y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Entonces, muchas veces nosotros hemos visto cosas, manifestaciones de Dios en nuestra vida, y por ahí nosotros no las supimos entender. Amén. Y bueno, ahora sí quiero ir a Éxodo 34:7. Éxodo 34:7. ¿Están ahí? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mire, dice, el título de este versículo, de este capítulo, dice, el pacto renovado. Dice. Vamos a empezar del 4 para entenderlo un poquito. Dice, y Moisés alisó 2 tablas de piedras como a las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en sus manos las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. El que guarda misericordia a millares. Y esta es la clave en este mensaje. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Cuando dice la palabra que no tendrá por inocente al malvado, quiere decir que no tendrá por inocente al que hace mal. Amén. Para que vayamos suavizando. Amén. Entonces, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces dice la Biblia, entonces Moisés apresurándose bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y el 9 dice, y dijo, si ahora Señor he hallado gracias en tus ojos, reciba esta palabra, si ahora Señor he hallado gracias en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestras iniquidades y nuestros pecados, y tómanos por tu heredad. Dice, en el verso 10 dice, y él contestó, el Señor le contestó a Moisés, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá
todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Amén. Entonces, para entender un poquito de lo que se habla esto, de lo que nos está hablando la Biblia, nos está hablando el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, en el capítulo 31 dice que cuando Dios subió al monte de Sinaí, cuando habló con Dios, y dice que le dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él, las 2 tablas del mandamiento. Dice que eran 2 tablas de piedras escritas por el dedo de Dios. Ahora me hizo acordar a la enseñanza del pastor Víctor los otros días cuando hablamos de que Dios era espíritu. Pero, y acá dice el dedo de Dios. Si Dios es espíritu, ¿cómo podemos entender esto, no? Pero bueno, vamos a tener que venir a la clase del pastor Víctor y vamos a saber qué es lo que quiere decir la Biblia, ¿no? Cuando dice, si nosotros decimos, Dios es espíritu, y acá dice la Biblia que las tablas de piedra fueron escritas con el dedo de Dios. Entonces, ¿cómo es eso? Y dice que viendo el pueblo que Moisés tardaba, ¿no? Moisés en el año 1450, que fue escrito el Éxodo, dice que tardaba Moisés. Entonces el pueblo dice que comenzó a desesperarse y le dijo a Aarón que Moisés tardaba y que no sabía lo que le había ocurrido a este varón de Dios que nos sacó de la tierra de Egipto. Y le pidió al pueblo que se quitaran los zarcillos de las orejas de las mujeres y de las hijas y le hicieron un becerro de oro. Y Aarón le tomó los zarcillos y le hizo un becerro de oro, ¿no? Entonces dice que Dios le dice a Jehová: anda, desciende, porque tu pueblo se ha corrompido, dice. Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Y muchas veces, nosotros, en el hecho de querer todo ya, no tenemos esa paciencia, ese tiempo de espera, queremos todo ya, y a veces es como que lo que estamos haciendo o como estamos confiando en Dios, hay un desánimo por el tiempo de que se tarda. Y esto es lo que le pasó al pueblo de Israel cuando vio que Moisés no regresaba, ¿no? Entonces dice, cuando venía Moisés con Josué, cuando oyó Josué el clamor del pueblo, dice la Biblia, que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y Moisés respondió: no es voz de alarido de fuerte, ni voz de alarido de débil, voz de cantar oigo yo. O sea, no es que había una pelea, simplemente el pueblo estaba adorando el becerro de oro que hizo Aarón y estaba danzando y regocijándose. Entonces dice que Moisés venía con las tablas de piedra y dice que las rompió al pie del monte. Y dice que las hizo polvo, las echó al agua y le dio de tomar al pueblo. Entonces no había alarido de pelea, sino estaban festejando, estaban danzando, porque tenían un becerro de oro que querían que ellos vayan adelante, porque no sabían lo que le había pasado a Moisés. Así que, para entender esto, ¿por qué esa maldición generacional? ¿Por qué nosotros pasamos situaciones si tantos años en la iglesia, sirviendo a Dios con todo corazón, porque yo sé los que están aquí, tienen un corazón dispuesto, aman a Dios, por eso están aquí. No están porque tienen tiempo para venir a la reunión, están aquí porque aman a Dios y
me incluyo, que hay un propósito de Dios en nuestra vida y Dios la va a cumplir. Porque cuando Dios suelta una palabra, la palabra de Dios dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Y es más cortante que espada de dos filos, dice. Entonces, para entender esta palabra, primeramente, la palabra de Dios es viva. Yo creo que si usted hoy abre su corazón a esta palabra y la recibe, la palabra dice que es viva. Yo creo que todo aquel que escucha la palabra de Dios, abre su corazón, no va a volver a ser nunca como era antes. No va a salir nunca como entró en esta tarde. Solamente si nosotros la recibimos y la adoramos en nuestro corazón. Así que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y penetra hasta partir el alma, hasta los tuétanos, dice, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando la palabra de Dios, primeramente, es viva y eficaz y penetra. Y cuando penetra la palabra, cuando nosotros abrimos el corazón, abrimos nuestro espíritu, y la palabra penetra en nuestro corazón, recibimos sanidad, recibimos liberación. ¿Por qué? Porque la palabra penetra. Amén. Así que la maldición que era mencionar es la consecuencia del pecado dentro de la familia. La iniquidad es la semilla que produce el pecado. Pecado de falta de perdón, pecado de rebelión, pecado de enfermedad. La iniquidad viene del ADN de nuestros antepasados. Y el ADN está en las células. Está en las células. Y la célula está en la sangre. Y nosotros fuimos limpios por la sangre. ¿De quién? Por la sangre de Cristo. Amén. ¿Están despiertos? ¿Están aquí? Entonces, nosotros fuimos limpios por la sangre de Cristo. Entonces, ahora fuimos hechos hijos de Dios. Amén. Entonces, nosotros tenemos una genética de nuestros padres. Pero un día, alguien nos predicó, alguien nos abrazó, alguien nos dio amor y nos dijo: Jesús te ama y hay un propósito en tu vida. Entonces, nosotros recibimos a Jesús y vinimos al Señor. Recibimos a Jesús y nos convertimos en cristianos. Amén. Y cuando nos convertimos en cristianos, nosotros somos hijos. Y nuestro Padre es Dios. Y nosotros recibimos el ADN de nuestro Padre Celestial. Entonces ahora no tenemos un ADN de nuestros padres terrenales, sino tenemos el ADN de nuestro Padre del cielo. Un ADN celestial, un ADN que rompe cadenas, un ADN que rompe estructuras mentales, paradigmas en nuestras mentes. Amén. Y bueno, yo me preguntaba: ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Y el Señor me llevó a esta palabra. Pero encontré las respuestas en Isaías, capítulo 53. ¿Quieren buscarlo? Lo vamos a compartir. Es una palabra poderosa y vamos a terminar con esto. Isaías, capítulo 53. Versículo 4. Isaías, capítulo 53, versículo 4. ¿Cuántos creen que Dios le está hablando en esta noche? ¿Y cuántos creen que Dios vino a romper maldiciones que vinieron de hace 4 generaciones atrás, de nuestros bisabuelos, de nuestros abuelos, tatarabuelos, de nuestros padres? Pero hoy llegamos al Señor
Y Jesús es el que rompe con esa generación. Amén. Con esa iniquidad, con ese ADN, con esa genética. Amén. Así que dice así. ¿Lo encontraron? Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Verso 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Hace 2000 años Jesús pagó este precio. Hace 2000 años, por eso la palabra dice, y nosotros por sus llagas fuimos. No dice somos, dice fuimos curados, porque Él ya pagó el precio. Valió la pena el castigo, valió la pena el dolor, valió la pena la llaga, y por su llaga nosotros fuimos curados. Amén. Y en el versículo 7 dice, angustiado Él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y en el versículo 10 de Isaías 53 dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando ha puesto su vida en expiación, por el pecado. Verá linaje, está hablando de Jesús, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Será en su mano prosperada. Y dice el capítulo 11, dice, y verá el fruto de la aflicción de su alma. Valió la pena el sufrimiento, el dolor, y quedará satisfecho por su conocimiento. Valió la pena por su conocimiento. Amén. Justificará mi siervo justo, dice, a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, dice el Señor. Y me gusta el verso 11, dice, verá el fruto de la aflicción. ¿Cuál es el fruto de la aflicción? Fruto del pecado, fruto de la aflicción, fruto de la enfermedad de su alma. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Por qué, iglesia? Por su conocimiento, por su conocimiento. Quedará satisfecho por su conocimiento. Amén. Así que yo les invito a que se pongan de pie. Vamos a levantar sus manos, porque en sus manos hay autoridad de Dios. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar por esta palabra en el nombre de Jesús.